Espectrograma Alacant es un proyecto que pone los espectrogramas de sonido al frente de la creación visual y contemporánea. El proyecto utiliza imágenes espectrográficas generadas a partir de sonido para construir un relato visual, una imagen visual que al fin y al cabo es un retrato de la ciudad de Alicante a través de sus paisajes sonoros. Las imágenes espectrográficas nos permiten observar la forma en cómo los sonidos a lo largo del tiempo se desarrollan y nos muestra gráficamente cómo las distintas características que forman cada uno de los sonidos que nos rodean en el día a día. La propuesta consiste en efectivamente un mural de cerca de 90 metros que rodea el espacio expositivo del Centro Cultural Las Cigarreras y que nos muestra efectivamente una selección de toda una serie de espectrogramas que han sido creados a partir de grabaciones de campo, de registros sonoros con microfonía de calidad, realizados durante el mes de septiembre de 2019 en la ciudad de Alicante. El proyecto se ha desarrollado a partir de un proceso que inicialmente ha consistido en, durante toda una serie de jornadas, he estado recogiendo los paisajes sonoros y los sonidos que uno puede encontrar en la ciudad de Alicante en un paseo más o menos, en un recorrido más o menos habitual, y lo que he hecho es, a partir del análisis espectrográfico de esas grabaciones, que las he realizado en calles, en plazas, en la zona de la playa, en el puerto, en el casco viejo, en distintos parques, cerca de escuelas, cerca de mercados, dentro de edificios, en zonas peatonales, zonas de tránsito rodado, en todo tipo de espacios que en su conjunto lo que hacen es formar una imagen sonora de cómo suena la ciudad de Alicante, de cuál es su sonido, de cuáles son sus características sonoras únicas. A partir de ese proceso de recogida, lo que he hecho es extraer de toda una serie de estas grabaciones realizadas a lo largo del mes de septiembre en Alicante y pasarlas por un software que lo que hace es generar una imagen espectrográfica sobre esas grabaciones en concreto. El resultado han sido toda una serie de imágenes que luego han sido reprocesadas y recompuestas para formar el mural que podemos ver en el espacio expositivo de las cigarreras. El conjunto no responde a una única grabación, sino que es un ensamblaje, un montaje a partir de distintos momentos a lo largo de todas estas grabaciones que yo he realizado que por cuestiones gráficas, por cuestiones estéticas, por cuestiones visuales llaman la atención. Y no solo llaman la atención, sino que en combinación con otras marcas, dibujos, gestos, texturas que esos espectrogramas han generado a partir de los sonidos, en combinación forman esta composición abstracta de la que no podemos realmente saber qué se esconde detrás de esos grafismos, pero sí que sabemos que esconden sonidos generados en la ciudad de Alicante. La segunda parte del proyecto de Espectrograma Alacant consiste en una instalación sonora formada por 4 altavoces que básicamente lo que muestran al visitante son precisamente esos paisajes sonoros. Si en la sala principal de las cigarreras encontramos la visualización de esos sonidos de Alicante, en este montaje expositivo lo que podemos es acercarnos desde el oído y desde la escucha a los sonidos que pueblan a diario la ciudad de Alicante, tanto los que nos son agradables como los que nos son desagradables, y una combinación de varios elementos, de varios contextos sonoros que se superponen en una ciudad, como imitando la forma en cómo nosotros recorremos las ciudades y cómo realmente percibimos esos paisajes sonoros. A través de un recorrido, a través de un andar, de un ir en coche, estamos constantemente azotados por ese paisaje sonoro que a veces nos es positivo o relajante y en ocasiones resulta saturante. El paisaje sonoro de Alicante es el de una ciudad media europea. A diario se suceden todo tipo de situaciones sonoras que a primer vistazo, a primera escucha,
nos pueden resultar lugares comunes que podríamos encontrar en muchas ciudades europeas y del Mediterráneo especialmente, pero si nos adentramos en esos sonidos encontraremos toda una serie de matices que son los que le confieren identidad y personalidad a la ciudad de Alicante y a aquellos que forman ese paisaje sonoro, que son los vecinos de Alicante. Existen situaciones y contextos específicos, sobre todo en relación a lo que entendemos por la contaminación acústica, que claramente nos damos cuenta que en esos espacios urbanos donde las arquitecturas han crecido en altura y las calles se han estrechado y han mantenido la circulación rodada, nos encontramos con contextos sonoros absolutamente saturados acústicamente. Sin embargo, por contra, zonas más deshabitadas o degradadas, como por ejemplo el casco viejo de Alicante, que son zonas donde apenas hay circulación rodada, nos damos cuenta de que los paisajes sonoros en esos contextos son, digamos que, más saludables, en el sentido de que existe mucha menos saturación acústica provocada por el tráfico rodado, y nos encontramos que a la hora de escuchar esos paisajes sonoros les encontramos mucha más profundidad, es decir, escuchamos más allá de lo que está inmediatamente cerca de nosotros. Si nos plantamos en el medio de una gran avenida de Alicante, lo que primero escucharemos es ese paisaje sonoro incesante de la circulación rodada, que básicamente lo que hace es que no nos permite escuchar lo que está sucediendo 2, 3, 4, 5, 6 calles más atrás. Si hacemos el mismo ejercicio en, por ejemplo, la Plaza del Carmen, en el casco viejo de Alicante, nos daremos cuenta de que si prestamos atención, escucharemos evidentemente lo que suceda en esa plaza inmediatamente, pero tendremos un horizonte sonoro, es decir, podremos escuchar mucho más lejos de lo que nos permite un contexto en el que hay una saturación acústica por tráfico. Lo mismo sucede en contextos naturales que aparentemente son agradables, como por ejemplo la playa del Portichol, donde por el efecto natural de las olas del mar, ese efecto de pérdida del horizonte sonoro se produce, pero por cuestiones que no tienen que ver de la acción humana, sino porque elementos naturales tienen estas características. Si lo pensamos fríamente, el sonido del paso de un coche técnicamente y espectrográficamente también se parece muchísimo al del paso de una ola o una ola rompiendo en la playa. Utilizan la misma cantidad de rangos de frecuencias y eso luego se ve reflejado en los espectrogramas. La propuesta, espectrograma à la Kant, lo que busca principalmente es despertar la idea de la escucha, despertar la necesidad que tenemos las sociedades de entender nuestros contextos acústicos, de entender nuestro entorno inmediato, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros espacios naturales, ya no desde la mirada, sino también desde la escucha. Y de esta manera construir un mundo mejor para todos nosotros a través del comprender y aceptar y abrazar la posibilidad de disfrutar y de reconocer nuestro mundo a través de la escucha. El proyecto plantea, a su vez, la idea de que observemos toda una serie de sonidos que no vemos, la idea de que visualicemos toda una serie de procesos creativos, gráficos y visuales y abstractos que tienen su raíz en lo sonoro y que dejemos que nuestra imaginación reconstruya esos sonidos en nuestra cabeza. Como creador, lo que he hecho es romper el vínculo directo entre el elemento gráfico que vemos en la sala y la fuente de sonido original de la que proviene esas imágenes que estamos observando. La idea en ese sentido no es precisamente confundir, sino todo lo contrario, generar un espacio en el que la imaginación del propio espectador sea la que genere esos sonidos. A partir de esa reflexión, de ese pensar el sonido a través de lo visual y reconstruir ese camino mental y físico, la pretensión mía es que aquel que se acerque a espectrograma à la Kant piense el sonido, se acerque al hecho sonoro a través de una perspectiva crítica y comprenda que existe un entorno sonoro que nos envuelve, que no necesariamente es un entorno sonoro bueno, que puede ser nocivo a la vez que positivo, y que desde la escucha podemos descubrir una cantidad
podemos hacernos una imagen muy amplia sobre el mundo que nos rodea y cómo éste se desarrolla.